Hola amigos, muy buenos días. Las personas somos ocurrentes y las personas tenemos muy buenas ideas, pero cuando se trata de los temas de Dios, debemos tener mucho cuidado de escuchar, de poner atención en lo que Dios ha determinado de cómo funcionan las cosas en su reino. Porque es así como nosotros acabamos haciendo cosas que nos parecen buenas, pero que probablemente están ofendiendo a Dios. Vamos a leer hoy en Josué capítulo 22, versículos del 10 hasta el 20. Y vamos a ver la experiencia que hubo con una parte del pueblo de Dios, con estos de la tribu de Rubén, de Gad y Manasés. Ellos quisieron hacer algo que parecía bueno, pero que realmente no lo era. Dice así, versículo 10 en adelante. Cuando llegaron a Guigelot, a orillas del río Jordán, todavía en territorio cananeo, las 2,5 tribus construyeron un enorme altar. Los demás israelitas se enteraron de que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés habían construido aquel altar a orillas del río Jordán, en pleno territorio israelita. Entonces toda la asamblea se reunió en Silo con la intención de combatir contra las 2,5 tribus. Por tanto, los israelitas enviaron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a la región de Galaad para hablar con esas tribus. Con él iban 10 representantes de cada una de las tribus de Israel, jefes de clanes y tribus. Al llegar a Galaad les dijeron a las 2,5 tribus. Toda la asamblea del Señor quisiera saber por qué se han rebelado contra el Señor Dios de Israel. ¿Cómo lo han hecho? Porque le han dado la espalda al Señor y se han rebelado contra él construyéndose un altar. ¿Acaso no hemos aprendido ninguna lección del pecado de Peor, del cual todavía no nos hemos purificado? ¿Nada nos han enseñado la muerte de tantos miembros de nuestro pueblo? ¿Por qué insisten en darle la espalda al Señor? Si hoy se rebelan contra él, mañana su ira se descargará sobre todo Israel. Si la tierra de ustedes que poseen es impura, crucen a esta tierra que le pertenece al Señor y en la cual encuentra su santuario. Vengan, habiten entre nosotros, pero por favor no se rebelen contra él ni contra nosotros, erigiendo otro altar además del altar del Señor nuestro Dios. ¿No es verdad que cuando Acán, hijo de Zera, pecó al hurtar de lo que estaba destinado a la destrucción, la ira de Dios se descargó sobre toda la comunidad de Israel? Recuerden que Acán no fue el único que murió por su pecado. Tenemos un evento muy particular, muy puntual, pero del cual podemos tener una gran enseñanza. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, el día de ayer dijimos que Rubén, Gad y la media tribu de Manasés fueron despedidos por Josué para regresar a la porción de tierra que ellos habían escogido justo en la ribera del río Jordán, del otro lado del Jordán. Y cuando ellos van de regreso, dice que pues todavía antes de cruzar el Jordán se les hizo fácil, tuvieron una brillante idea. ¿Cuál fue esa brillante idea? Fue la de construir un enorme altar, particularmente dice así la Biblia, un enorme altar. Nos tocará ver del versículo 21 en adelante cuál es la respuesta de ellos y por qué razón lo hicieron. Pero hasta aquí vamos a enfocarnos en la parte del reclamo de las demás tribus de Israel. Porque lo cierto es que estaban quebrantando algo establecido por Dios. Ellos habían edificado un altar principal. Había un tabernáculo en el que ellos se reunían para la expiación de sus pecados y para adoración a Dios. Ese era el centro de convocación del pueblo en los días de fiesta. Sin embargo, ellos tuvieron la ocurrencia de hacer un enorme altar en otro lado. Como le digo, mañana veremos las razones que ellos dan, pero por ahora llama la atención la reacción que tuvo todo el pueblo. Al parecer todavía estaba en su mente vivo lo que había pasado con Acán cuando tomó del botín del enemigo y se lo quedó. Y llegó la muerte no solamente para Acán, sino para varios de su familia. Y el pecado le fue cobrado a Israel, porque en ese intento Israel fue a atacar a Jai y perdió la guerra y también perdieron vidas ahí.
La consecuencia de su desobediencia ante Dios le costó al pueblo. Y es lo que ellos están temiendo ahora. Y esto nos lleva a una reflexión así. Por ejemplo, cuando nosotros no hacemos caso de cómo Dios ha establecido, así como Dios estableció que hubiera un tabernáculo, bueno, el Señor Jesucristo dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y cada vez que una persona busca otro camino para accesar al Padre, está infringiendo lo que Dios mismo estableció, lo que Jesucristo mismo enseñó. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, es que hay muchas historias que nos narran y dicen: bueno, pues yo no entiendo por qué no hablan con Jesús, pero no buscan a Jesús, pero van y buscan a su madre, porque dice: bueno, ella es su madre y su madre le puede decir al hijo para que le digan al padre. Entonces estamos buscando otro camino. O a veces cuentan historias donde dicen: bueno, es que fulano, sutano fueron tan buenas personas, fueron personas que hasta hacían milagros y yo creo que si yo le pido a ellos, ellos van a interceder por mí ante Dios. Son otros caminos que nosotros nos hemos diseñado. De igual manera, cuando a veces pensamos y decimos: bueno, es que yo creo que si yo me porto bien, yo creo que si yo doy esta ofrenda en la iglesia, yo creo que si yo hago tal o cual cosa, si hago una penitencia, si hago una manda, seguramente voy a lograr el favor de Dios en aquello que necesito. Y el Señor Jesucristo fue muy puntual, dijo: ustedes no han recibido porque no han pedido en mi nombre. Pidan en mi nombre para que su gozo sea cumplido. Y las formas en que Dios ha establecido que nosotros podamos llegar al Padre es a través de Jesucristo. Inclusive el apóstol Pablo decía: porque solo hay un intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y por esa razón el Verbo, Dios mismo, se hizo hombre y vino y habitó entre nosotros para mostrarnos la verdad del Padre y para morir en una cruz, para derramar su vida en sacrificio, para que Él lograra el perdón para nosotros y nosotros tengamos acceso al Padre. Hoy día tenemos un acceso libre al Padre, directo, dice Hebreos, hasta el mismo trono de Dios, pero es a través de Jesucristo. Y cada vez que una persona está buscando otros caminos y no en Jesucristo, está pasando lo mismo que esta tribu. No sé si lo vamos a ver mañana o cuando nos toque ver esa parte. No sé si les daba flojera, no sé si, no sé qué se imaginaron, pero ellos hicieron su propio altar para adorar a Dios. Tengamos cuidado de nuestras ocurrencias cuando pensamos que lo que yo hago puede agradar a Dios y por el contrario acaba ofendiéndole porque estoy desobedeciendo sus enseñanzas. No busquemos otro camino para llegar al Padre, solamente hay un camino, es Jesucristo. Y si nosotros no miramos a Jesucristo como el centro de nuestra comunión con el Padre, estamos ofendiendo al Padre porque Él ha determinado que todo sea a través de su Hijo. Oremos. Bendito Padre, gracias por revelarnos a través de la Escritura la centralidad de Jesucristo en nuestra comunión contigo. Ayúdanos, Padre, a comprender de qué manera nosotros nos desviamos y a reconocer cuando cometemos el error de querer tener acceso a ti a través de otros caminos, a través de otras personas, a través de otras formas. Cuando el Señor mismo ha dicho: yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Ayúdanos a mirar en Jesús ese camino a ti. Cuídanos, Señor, de esas ocurrencias que a veces se nos da, de pensar que por hacer tal o cual cosa vamos a ganar tu favor, pero tú solamente has determinado una manera de agradarte. Y es cuando te honramos a través de Jesucristo, reconociéndole como nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre, oramos en su nombre y rogamos por aquellas personas que están pasando tiempos difíciles, aquellas personas que están confundidas, aquellas personas que siguen buscando conectarse contigo a través de otros caminos, pero no lo logran. Permite que de alguna forma ellos puedan comprender el camino que es Cristo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.